Libro de Apocalipsis capítulo 3. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. Dice la Escritura, a partir del versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, mi Dios, por esta palabra. Padre, que tu palabra, Señor, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Que tu palabra, Señor, que sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que tu palabra sea provisión. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de este mensaje es: la puerta de salvación está abierta. La puerta de salvación está abierta. Alguien dijo alguna vez: pon a alguien bajo presión y verás lo que hay debajo. ¿Cuántas veces hemos estado bajo presión? Y hermanos, y cuando te ponen bajo presión, realmente sale lo que hay debajo. En estos últimos días yo he estado sometido a una presión. Muchas veces yo estoy sometido a ciertas presiones. Y digo, Señor, si pudiera yo sacar lo que hay aquí, pero el Espíritu Santo dice: oye, debes tener un dominio propio. Debes tener un dominio propio. Y hermanos, pero muchas veces no hay ese dominio propio. Hace poco escuchaba en algún sitio algo que narraban acerca de este predicador John Wesley. Decían que cuando los nuevos predicadores les llegaban hacia John Wesley les hacía dos preguntas. Cuando has predicado, ¿la gente se convertía? ¿O cuando has predicado, la gente se enfadaba? Y la respuesta o la explicación que John Wesley daba es que cuando el mensaje de Dios, la palabra de Dios es predicada, hermanos, genera dos respuestas: o hay arrepentimiento o la gente se enfada. Y muchas veces, hermanos, encontramos más gente enfadadas en las iglesias que arrepentidas. Diga oh, gloria a Dios. Sonríase que Cristo le ama. Y yo que pensaba que estaba enfermo. El mensaje a las 7 iglesias, hermanos, es una exhortación para hoy. El mensaje a las 7 iglesias es una exhortación para hoy. Y espero, no sé, alguien que se ponga por favor en el ordenador de las letras, porque vamos a tener muchos textos bíblicos hoy. Hermanos, el valor del mensaje de las 7 iglesias abarca una revelación de lo que Jesús ama y valora de la iglesia y lo que odia y condena. Las 7 iglesias, hermano, de las 7 iglesias de Apocalipsis, 5 iglesias salieron o se encontraron reprobadas. Y vamos a ver qué es lo que estaba pasando en estas iglesias. Pero 5 iglesias de las 7 salieron reprobadas. Y hermanos, estos mensajes nos exhortan a examinar cómo estamos caminando como iglesia. Hermano, muchas veces hay cosas que se pueden exaltar de las iglesias y otras cosas que se pueden condenar. Y hay que examinarse constantemente cómo estamos caminando. Hermanos, si podemos ver la situación no tan lejos, bueno, la iglesia, no. ¿Quién conforma la iglesia? Tú y yo. Somos tú y yo los que hacemos la iglesia. Somos tú y yo los que hacemos que la iglesia sea una iglesia que Jesús se pueda agradar,
o pueda reprobar. En una ocasión, Pablo, ahí en Gálatas, habla acerca de cómo cuando Pedro estaba junto con ellos, comía con los gentiles. Pero cuando llegó Jacobo y vamos al libro de Gálatas capítulo 2. Libro de Gálatas capítulo 2 versículo 11. Mira lo que dice. Libro de Gálatas capítulo 2 versículo 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en esta simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermano, muchas veces en las iglesias encontramos más gente que está haciendo, hermanos, canal para una hipocresía. Y cuando se les llama la atención porque es de reprochar, se enfadan. Se enfadan. Pero ¿cómo el pastor me dice eso? ¿Cómo el pastor me llama la atención? ¿Con qué derecho? Y no te das cuenta que eres tú y yo los responsables de ser una iglesia que Jesús ama y aprueba. Así la iglesia, hermanos, tiene un ejemplo de cómo debe conducirse y no olvidar de dónde ha salido, como la iglesia de Éfeso. Libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Mira lo que dice acerca de la iglesia de Éfeso. Y quédate en Apocalipsis, porque ahí vamos a estar en algún tiempo. Mira lo que dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente con amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bien la iglesia. Mira todo eso lo que haces. Pero ¿sabes qué? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Hermanos, como iglesia, que Jesús te diga: mira, estás haciendo muchas cosas bonitas. Oye, pues estamos aquí cantando, alabando al Señor. Pero ¿sabes qué? Tengo una cosa contra ti: que has dejado tu primer amor. Recuerda, iglesia, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Hermanos, muchas veces yo quiero que de alguna forma u otra tú recuerdes de dónde te ha sacado el Señor. ¿Cómo estabas en ese momento? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en el que Dios trajo luz a tu vida y tu vida cambió? Hoy puedes decir que no has dejado tu primer amor. El Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Sabes qué pasaba en Éfeso? En Éfeso se hacía culto a Diana. Había un templo grande y muchas esculturas. Y sabes que lo que la gente hacía es que iba a la iglesia a pedir el favor de Dios y decía: bueno, yo voy al culto con los hermanos. Sí, pero bueno, también hay otros hermanos que van para allá. Yo también voy para allá para ver si ahí cae alguna bendición. De pronto no es Dios, pero es Diana. De pronto puede ser. Mira, y Dios dice: oye, ¿por qué? ¿Dónde está tu identidad como creyente, como cristiano, como hijo de Dios? Eso pasaba en Éfeso.
Y hermanos, una iglesia no arrepentida tolera a personas que entran en las iglesias a poner tropiezo con doctrina, como en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, verso 14, mira lo que dice un poquito más adelante, el verso 14. Verso 13, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner que tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bendito sea el nombre del Señor. Y también tienes aún a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermanos, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran personas que se habían convertido al cristianismo, pero a partir de que vino su conversión, también unieron ciertas, decir, unas formas religiosas que eran totalmente contrarias a las de Dios. Habla de Balaam. ¿Recuerdas que en un momento dado en el libro de Números, Dios le dice a Moisés, mira, haz batalla contra los de Madián? Y entonces lo que hace el pueblo es de que derrota a Madián, pero se lleva cautiva a las mujeres. ¿Y qué pasaba? Que hermanos, todo ese pueblo, recuerda que Madián era un pueblo que estaba en contra del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque llevaban idolatría al pueblo de Israel. Entonces toda esa gente que venía, los nicolaitas, decían, bueno, yo creo en Cristo, pero también en algún santo. ¿Se entiende? Es una doctrina que Dios aborrece. Y ya vamos adelante más, vamos a ver por qué. También, hermanos, toleraban también el verso 20, 21. Verso 20, 21. A partir del versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos, y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, las 5 iglesias que habla Apocalipsis tenían diferentes problemáticas. Pero había un denominador común entre las 5: que no había arrepentimiento. Continuamente el Señor está diciendo, te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Pero ¿qué pasa cuando se predica la palabra, hermanos? Hay muchas veces que en vez de arrepentimiento lo que encontramos es rebeldía. Y así está la iglesia el día de hoy. Eso pasaba en la iglesia de Teatira, como en la iglesia de Sardis. No había santidad. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 le dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermanos, muchas veces decimos que tenemos una vida espiritual, pero es mentira. Sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué pasaba en la iglesia de la Odisea? Había apostasía y un sincretismo. Empezaron a mezclar las cosas de Dios con las cosas paganas. Eso pasaba en las diferentes iglesias, hermanos, y es un tipo de las iglesias de hoy.
Hoy nos encontramos variedad de iglesias. Hoy ya incluso ya no hay pastores, lo que se llaman son coaches. Hoy hay plataformas, ya no hay púlpitos. Hoy se predica de tantas cosas éticas y morales en las que tú y yo podemos estar cómodos con ellas. Pero eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios genera arrepentimiento o genera que te enfades. Pero tú no puedes estar en un lugar que te están hablando o simuladamente de palabra de Dios sin que haya un arrepentimiento en tu vida. Cuando escuchas la palabra de Dios, tu vida es descubierta. Cuando escuchas el mensaje de Dios, tu vida es abierta. Porque no hay nada oculto que no sea revelado, dice la Biblia. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, hermanos, expone nuestro pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día hay tantas variedades de iglesias. Yo en un momento me quise meter como a ver y empecé a ver un poquito y dije, no, Señor, ten misericordia. Porque hoy en día hay iglesias hasta, bueno, creo que hay una iglesia en Brasil que el Señor tenga misericordia. Hermanos, las iglesias estaban en diferentes lugares y no podemos subestimar las circunstancias, no podemos subestimar las influencias, no podemos subestimar todo eso. Pero de las 5 iglesias, 2 iglesias no sucumbieron, se mantuvieron. ¿Cuáles eran esas iglesias? Una, la iglesia de Esmirna, y otra, la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿sabes qué? No eres pobre, eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Sinagoga de Satanás. ¿Sabes lo que quiere decir sinagoga de Satanás? Había una población de judíos que estaban en contra del cristianismo. Eran judíos que rechazaban totalmente el cristianismo. Habían otros, una población que no eran judíos. Pero aceptaban el cristianismo, pero también eran fieles al emperador de Roma. Y esas personas hacían culto al emperador. Y hermanos, la iglesia, hermanos, estaba sufriendo todas esas cosas. Y entonces se introducían en la iglesia estos sinagogas de Satanás, participando del culto, pero poniendo entre los hermanos siempre la duda. ¿Quién es el que te pone la duda? Satanás. Eso pasaba, hermanos, en las iglesias. Pero habían 2 iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia. ¿Sabes que Esmirna estaba en el mar Egeo? Era un puerto, un punto de entrada de todo el comercio. Filadelfia estaba a la frontera de Éfeso. Éfeso, un lugar de perdición. Filadelfia estaba en la frontera. Hermanos, es que los que servimos a Dios siempre estamos fuera del pecado. Los que nos disponemos a servir a Dios estamos lejos. No estamos comulgando con el pecado, estamos lejos. Como la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Ahora la pregunta es, ¿tenemos tú y yo seguridad de salvación cuando nos acercamos a una iglesia? ¿Tenemos seguridad de salvación? Hermano, muchas veces yo digo, me acerco a una iglesia y de pronto, bueno, veo todo lo que hacen y digo, Señor, si me quedo aquí me pierdo con ellos. Si me quedo aquí me pierdo con ellos. ¿Has pensado tú qué es lo que piensa una persona cuando entra por esas puertas?
¿Cómo estamos como iglesia? Cuando la persona entra, puede decir: Señor, gracias porque tengo una iglesia y aquí todos vamos a ser salvos. O Dios encuentra unas pocas cosas contra ti. Dios encuentra unas pocas cosas. Muchos han dejado el primer amor. Muchos han tolerado a hermanos que ponen tropiezo. Sin lugar a dudas podemos decir que la salvación, hermanos, es el resultado aprobado por Dios de que hemos vivido una vida conforme a las enseñanzas y estatutos y ordenanzas de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 9, Juan capítulo 10, versículo 9 dice que Él es la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué, hermano, yo te digo que lo único que trae salvación es Jesucristo? Jesucristo es la puerta. Y hermanos, ¿para qué sirve una puerta? Para definir la entrada de un lugar y la separación de lo de fuera. Pero hoy en día hay muchos que están en la puerta, que están en la puerta un ratito y se van para afuera, que entran y salen, salen y entran. Eso me suena una rima. Que no están ni fuera ni dentro. Yo creo en Jesús, sí, pero pastor, a mi manera. Voy a ir caminando a mi manera. Eso es que no quieres entrar. O entras o sales, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos piensan que con solo creer en Dios, sin reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, es suficiente para tener vida eterna. ¿Recuerdas, hermanos, el joven rico? Se acerca a Jesús y dice: Señor, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Bueno, el Señor dice: los mandamientos conoces. Sí, todo lo he seguido desde mi juventud. Marcos capítulo 10, versículo 17. Todo lo he seguido desde mi juventud. ¿Y sabes lo que le dice a Jesús? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice: al salir, al pasar, seguir su camino, vino corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. ¿Por qué digo, hermanos, que no es suficiente creer en Dios para tener la vida eterna? Hermanos, los demonios creen y tiemblan. Y los demonios no van para la vida eterna. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero si alguien te pregunta: ¿tú crees en Dios? No, sí, yo creo en Dios. ¿Tú qué vas a creer en Dios? Si los demonios creen en Dios y tiemblas, tú deberías estar temblando cuando se te pronuncie la palabra Dios. Pero como somos ignorantes, desconocemos, tenemos enseñanza pero no conocimiento. Nos han enseñado alguna vez quién es Dios, pero no le hemos conocido. Conocer implica intimidad. ¿Qué vamos a conocer a Dios? No vamos a conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios es cuando reconocemos a Jesús. Jesús da testimonio del Padre. Hermanos, no podemos alcanzar la vida eterna si no es solo por Jesús. Él es la puerta. Él abrió una puerta a la eternidad. Y Él, y solo Él, es el camino. Él y solo Él es la verdad. Y Él y en Él está la vida.
Y solo en Él encontrarás la vida eterna. Él abrió una puerta a la eternidad. Hoy en día hay tanta diversidad de religiones, hermanos, iglesias aparentemente con moralidad, pero que no te enseñan de bendición y cómo ser bendecido, pero no de quién hizo posible esa bendición. Y hermanos, cuando tú estés en un lugar y si ese lugar no te habla de Jesús, sal corriendo. Libro de Mateo capítulo 7. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, estás en la iglesia y estás tranquilo, no pasa nada en la iglesia. Si estás en la iglesia y no pasa nada, creo que estás en el camino ancho. Pero si estás en la iglesia y hay tribulación, estás llevando tu cruz. Pero ¿sabes qué? Hay un problema con esto, que muchos, cuando venimos a la iglesia sin Jesús, sentimos un poquito de tribulación y ya nos retiramos un poquito. Esto no gusta. No me gusta que me digan estas cosas a mí. Ni por qué tengo que yo aguantar estas cosas. La palabra de Dios genera arrepentimiento o disgusto. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 versículo 12? Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Hay algo que muchos ya conocen, que siempre pregunto: ¿por cuántos Jesús murió para salvación? ¿Por todos? ¿Jesús murió para salvación por todos? Bueno, pastor, puedes decir, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hermanos, yo no he dicho por cuánto Jesús murió, yo dije por cuánto Jesús murió para salvación. Porque hermanos, Jesús murió por todos, murió por todo el mundo. Pero en su muerte, unos serán justificados e irán a la vida eterna, y otros, aquellos que no hayan reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, serán culpados de la sangre y del cuerpo de Cristo. Jesús murió por todos, sí, murió por todos. Pero por unos murió para salvación y por otros para condenación. Ahora la pregunta es: ¿la puerta de salvación que abrió Jesús estará abierta hasta que Él la cierre? La puerta de salvación hoy está abierta. Hay un tiempo, hermano, estamos en la dispensación de la gracia. La puerta de salvación está abierta. Hay oportunidad ¿para qué? Para el arrepentimiento. Ahora hay oportunidad para el arrepentimiento. La puerta de salvación está abierta. Hermanos, en el cielo tendremos muchas sorpresas. En el cielo, hermanos, tendremos muchas sorpresas. ¿Por qué nos sorprenderemos? Porque veremos a personas que dicen: pero ¿y tú estás aquí? ¿Cómo? ¿Cómo tú estás aquí? Y quizás una persona que tú dices: yo quisiera ver a tal persona en el cielo, y dices tú: pero que no está. No está. En el cielo tendremos muchas sorpresas, porque en las iglesias vivimos en una simulación. En las iglesias vivimos habiendo olvidado nuestro primer amor, tolerando muchas cosas, mezclando muchas cosas,
Esta es la realidad de la iglesia hoy en día. La iglesia del Señor en todo el mundo, hermanos, muchos lugares se encuentran reprobados. Y el Señor está dando tiempo para el arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la puerta de salvación que Jesús abrió, Él la mantiene abierta. ¿Y sabes cuál es el proceso de esta puerta abierta? Es que tú puedas entrar en el redil. Cuando entras por la puerta, entras al redil, a la iglesia. Y hermanos, tú puedes estar en la iglesia y puedes decir, aquí todos somos salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Somos hijos de Dios. Pero cuando hay situaciones, hermanos, en las que la palabra no provoca arrepentimiento, sino que provoca enfados, disgustos, disolución, ¿estás en el redil? ¿Has cruzado por la puerta? ¿Qué dice, hermanos, el libro de Juan capítulo 10, versículo 26? Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 26. Dice, pero Jesús está hablando. Dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando tú entras por la puerta que es Jesús, tú entras al redil, hermanos, y estás cuidado por Jesús. Estás en el redil, y hermanos, y tú oyes la voz del pastor. Tú oyes la voz del pastor. Pero en una ocasión alguien me dijo, pastor, pero hay que dejar las 99 y hay que ir, porque mis ovejas oyen mi voz. Y si la número 100 es que, como dice el libro de Juan, con nosotros estaban, pero salieron de nosotros, porque nunca fueron de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y están dentro del redil. ¿Te has visto bajo presión por la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Te has enfadado o te has arrepentido? Es algo para meditar. En algún momento, hermanos, ¿qué ha ocurrido con la palabra de Dios? ¿Has recibido la palabra? ¿Te has negado a recibirla? ¿Has escuchado la palabra de Dios y has hecho oídos sordos? Yo he escuchado tantas cosas, hermanos. Bueno, el pastor es el que acomoda los mensajes. No, ese no es mi pastor. Yo estoy siendo pastoreado por Jesús. La pregunta es si has entrado por la puerta. Porque, hermanos, muchas veces no tenemos una seguridad de salvación. Libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 48. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas, y ahí ¿qué? Será el lloro y el crujir de dientes. Tú eres salvo.
Es una pregunta, ¿cómo dice? Un gancho. ¿Eres salvo? ¿Tú sabes que eres salvo? Que si hoy viene Jesús, ¿vas a una eternidad con Él? Si hoy viene Jesús, ¿qué pasaría con tu vida? ¿A dónde iría? Si hoy viene Jesús, ¿estás arrepentido? ¿Sabes que, hermano, cuando entramos por la puerta, por Jesús, qué es lo que nos da la salvación? La salvación no está en ti. Tú no tienes la salvación. La salvación Dios, Jesús te la da por gracia. Ahora, ¿se puede perder algo que no se tiene? No. No puedes perder la salvación porque tú no tienes la salvación. La salvación es dada por gracia. Y la única forma, hermano, de recibir esa salvación es por fe en Cristo. Por fe en Cristo. Todo aquel que no tenga fe en Cristo, perdóname. Perdóname. Pero hazte la pregunta: si hoy vendría Jesús, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la iglesia? Vendría Jesús y oye, pues han hecho muy buena obra en Bremen. Han salido a evangelizar, han hecho una iglesia evangélica de habla hispana. Qué bien, pero tengo una cosa contra ti. Wow. Hermanos, ¿a cuántos le han emprendido una tarea y cuando ha sido la tarea expuesta a la prueba, dice, pues todo bien? Como aquel que le dijo, oye, yo quiero que hagas una zanja aquí, yo te doy las medidas, los milímetros, la profundidad, el lugar, todo, yo te lo pongo aquí. Entonces recibes los planos y empiezas a trabajar arduamente, con diligencia, y empiezas a hacer la zanja. Y cuando ya he terminado la tarea, y viene, mira, ya está terminada la tarea. Oye, está muy bien la zanja, está perfectamente delineada, perfectamente, pero ¿sabes qué? Hay un problema. La zanja no era aquí, la zanja es aquí. Muchas veces estamos trabajando en cosas que Dios no nos ha mandado por no arrepentirnos. Porque cuando hemos sido enseñados, lo único que ha salido de nosotros cuando se ha ejercido presión es enfado. ¿Sabes que hay una diferencia para obediencia y honra? Cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, caminas en una obediencia hasta que descubres la honra. Obedecer no es lo mismo que honrar. Yo te puedo decir, darte una orden y tú obedeces. Pero ¿cómo lo haces? De pronto yo digo a mi hijo, oye, chico, ven aquí. No, no quiero. Que vengas aquí. No, no quiero. Dice, que vengas aquí o voy. Mi cuerpo está aquí, pero mi cabeza está allí. Muchas veces obedecemos así, a regañadientes. ¿Cuál es la honra? La honra es que tú ves a tu padre aquí trabajando y nadie te tiene que preguntar, oye, ven aquí. Yo voy donde está mi padre. Ese era Jesús. Honraba al Padre. Y cuando hay una iglesia que honra al Padre, Jesús se agrada y la bendice. Pero hoy en día, hermanos, la palabra está provocando en muchos enfado. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Hacia dónde iremos? Quiero que terminar. Andy, puedes pasar al piano, por favor. ¿Sabes? En más de una ocasión me han dicho, pastor, cuando usted estaba predicando, yo escuchaba pero no entendía. Y luego me dijeron, el pastor estaba haciendo el llamado
Y muchas veces decimos, yo quería pasar, pero no entendía. Hoy va a quedar registrado, hermanos, ¿qué ha producido esta palabra en tu vida? Hoy la puerta de salvación está abierta. ¿Sabes que habían dos hombres? Los dos murieron a la vez. Uno primero y después al poco tiempo el otro. El uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Conoces la historia? El otro estaba atormentado en una llama. Cuando el rico vio a Lázaro que había entrado por la puerta de la eternidad, clamó a Abraham. Abraham le dijo, mira, hay una muralla de separación, porque cuando entras por la puerta estás en el redil y no sales. Hay una muralla que nos divide, que nos separa, y ni tú puedes venir para acá, ni nosotros podemos ir para allá. Él volvió a clamar y dice, mira, mándale a mi familia, tengo 5 hermanos, para que les predique que no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, mira, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos deben oírlos. Hermanos, al oír esta palabra, ¿qué ha producido en tu vida? Si ha producido arrepentimiento, yo quiero que pases aquí, vamos a orar. Porque la palabra, hermanos, produce algo. Y si ha producido arrepentimiento es para vida eterna. Yo te pido que no pierdas la oportunidad. La puerta de salvación está abierta. No pierdas la oportunidad de entregar tu vida a Jesús. No pierdas la oportunidad. Solo Cristo es la puerta de salvación.